Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a una nueva edición del POPAR, organizado por el Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad Nacional de Quilmes y el GIER de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El tema que nos convoca hoy es conocimiento, propiedad intelectual y acumulación de capital. Los disertantes son todos colegas especialistas en las áreas, en el tópico que nos convoca. Los voy a presentar y después vamos a abrir, digamos, lugar a las exposiciones. La dinámica es la dinámica que venimos sosteniendo a lo largo de este año. Primero vamos a tener la ronda de expositores y después vamos a hacer una ronda de intercambios por medio del chat de YouTube de la Universidad Nacional de Quilmes. Les agradecemos a todos, bueno, primero a los expositores haber aceptado la propuesta y también a los que nos están siguiendo a través del canal de la universidad. Bueno, paso a presentarles a los invitados de hoy. Va a abrir las exposiciones Santiago Laudat. Santiago es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en estudios latinoamericanos por la Universidad Federal de Juiz de Fora de Brasil y profesor de Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Está realizando su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular en la Cátedra de Introducción a la Filosofía de la Universidad Nacional del Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad también de la Universidad Nacional de La Plata y dirige proyectos de investigación vinculados a dependencia epistémica, eurocentrismo y colonialidad del saber. Su último libro, es Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital, editado por la editorial Prometeo, ¿no? Y salió, bueno, recientemente este año. Y obtuvo un premio Marcel Roger de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales. Seguidamente lo vamos a invitar a que haga uso de la palabra a Juan Manuel Vilula. Juan Manuel es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. También es investigador adjunto del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde aparte ejerce como profesor adjunto en Historia Económica y Social Argentina y también en el mismo cargo en Historia Económica y Social General, pero de la Universidad Nacional de Lanús, y docente de Sociología Rural en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. También es autor de un reconocido libro que se llama Las cosechas son ajenas, historia de trabajadores rurales detrás del agronegocio, editado por la editorial Cienflores y publicado en 2015. Y se ha especializado en el estudio de la situación y de la historia social de los trabajadores agrícolas pampeanos, y actualmente es asesor del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires en el área de trabajadores y trabajadoras rurales. Y bueno, y va a cerrar nuestra edición del día de hoy Tamara Perelmutter, que es licenciada en Ciencia Política por la UBA, doctora en Ciencias Sociales también por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinadora del grupo de estudios sobre ecología política desde América Latina en el Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe, e integrante del grupo de estudios rurales y del grupo de estudios movimientos sociales de América Latina en el Instituto Gino Germani también de la UBA. Actualmente trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, integrando el Semillar, un programa orientado al fortalecimiento de las semillas nativas y criollas. Bueno, muchas gracias nuevamente. Así que, Santiago, todo es tuyo ahora, a la apertura nomás. Bueno, ante todo, muchas gracias. Para mí es un honor realmente participar de esta actividad con ustedes. Por un lado, con los organizadores, con quienes, nada, no nos conocemos, pero que sin embargo han tenido la gentileza de organizar esta actividad y, bueno, y el interés
Y por supuesto con Tamara y Juan, que son dos viejos amigos con quienes es un lujo poder compartir este panel. Y también hacia la Universidad de Quilmes, porque el origen de la investigación que voy a comentar ahora fue la tesis de maestría que hice en la Universidad Nacional de Quilmes, así que también es una alegría volver a la UNCI. Bueno, no quiero ser autorreferencial en relación a la investigación que voy a comentar, pero bueno, un poco fue el disparador para esta invitación y voy a comentar esencialmente cuál es la trama de esa historia, que es la historia que se cuenta en el libro que recién mencionaba Gabriel. El libro es Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital, que salió publicado este año y que bueno, que justamente en un doble registro trabaja esta problemática, ¿no? Por un lado, a partir de la historia particular de la explotación de la stevia y los compuestos de la stevia es la planta edulcorante, por supuesto, y por otro lado, en un registro más teórico, la reflexión acerca de estos tres conceptos, ¿no? Conocimiento, propiedad intelectual y acumulación de capital que hoy nos convocan. Así que voy a comentarles en 10 minutos, 15 minutos, de qué va esta investigación y luego a partir de las intervenciones de Tamara y de Juan y de las preguntas que puedan surgir, seguramente podemos profundizar en algunos núcleos temáticos, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, rápidamente, ¿no? La stevia era una hierba que no era conocida en el mundo occidental hasta fines del siglo XIX. Se sabe que existía un uso en el contexto indígena, guaraní, en la región norte del Paraguay, particularmente en la cordillera de Amambay. ¿Por qué se sabe que existía un uso? A pesar de que no se sabe por cuánto tiempo ese uso existió, si bien se postula como estrategia de marketing muchas veces o como postulado no probado, ¿no? El uso ancestral, ese uso ancestral no está empíricamente probado, ¿no? Entonces se sabe sí que existía un uso guaraní de la planta a partir de que es de manos de los guaraníes de quien el científico occidental toma contacto, ¿no? Y toma contacto no solo con la planta, sino con los conocimientos asociados a la planta de parte de estos pueblos nativos que fueron los primeros usuarios. ¿Bien? Estamos hablando de fines del siglo XIX, estamos hablando del Paraguay, y estamos hablando de una figura clave en esta historia que es Moisés Bertoni. ¿Bien? Es un científico suizo migrado al Paraguay que es el primero que escribe papers, que codifica conocimientos en torno a la planta, y ahí ya tenemos un primer paso, ¿no? Un primer paso, o dos pasos que me gustaría mencionar. Por un lado, una primera etapa que son los conocimientos producidos en el ámbito de valores de uso, en una sociedad no mercantil, no capitalista, en una sociedad que estaba todavía relativamente fuera de la órbita occidental capitalista, aún a fines del siglo XIX, por ser una región recóndita, de difícil acceso. Y ahí tenemos un primer tipo de producción de conocimiento, ¿cierto? Que crea valor de uso, no valores de cambio, y que efectivamente se va a demostrar que es un conocimiento, de hecho es una de las tesis del libro, ¿no? Una de las hipótesis a probar, ¿no? Que existió una producción cognitiva, una producción de conocimiento de parte de los indígenas. Eso sería una primera etapa, ¿no? Y una segunda etapa que constituye un primer punto de irreversibilidad, como le llamo yo, es decir, momentos en los cuales la historia da un salto, ¿no? Cual y cuantitativo, ¿no? Que es cuando la ciencia occidental, las redes científicas internacionales, los grandes centros científicos, mediados por los científicos locales, toman contacto con este conocimiento y ya empieza una lógica completamente distinta de producción de conocimiento, ¿no? Donde todavía no son valores de cambio lo que se producen, todavía son valores de uso en relación a la investigación científica, fundamentalmente, pero sin embargo, los flujos de conocimiento, los conocimientos alrededor de la planta mutan. Ya no son los conocimientos de una sociedad propiamente no capitalista, no mercantil, con determinados valores, determinadas axiologías, sino que ya entramos en el horizonte de sentido, como lo llamo, capitalista, ¿no? Que es el hecho de que esos conocimientos, cuando son traducidos al lenguaje de la ciencia, ya empiezan a ser percibidos como potencialmente comercializables, ¿no? Una tercera etapa de esta historia va a ser cuando este conocimiento, junto a muestras materiales de la planta, viajen desde la periferia, el Paraguay, hacia los centros científicos e imperiales, puntualmente Londres, ¿no? Fíjense que no son geografías casuales, ¿no? Es decir, Londres, siglo XIX, el Imperio Británico, ¿no? La mayor potencia todavía consolidada en ese momento, que era cabecera en la botánica mundial, tampoco no por casualidad, sino que está asociado a las redes, ¿no? Coloniales del Imperio Británico por todo
por todo el mundo, ¿no? Piensen que fue el imperio con mayor extensión del planeta en la historia, ¿cierto? Entonces, estos conocimientos codificados por la ciencia local, no solo por Bertoni, sino por algunos otros científicos, van a viajar, producto de la operación de las embajadas de diferentes países, en primer lugar Gran Bretaña, luego Alemania, luego Estados Unidos. Va a haber un movimiento de la periferia hacia el centro, ¿no? Donde ya el eje, digamos, el corazón de la producción de conocimiento en torno a la planta, ya no va a estar en la periferia, sino que se va a desplazar cada vez más hacia el centro, en lo que constituye un segundo punto de irreversibilidad, ¿no? Es decir, ya estamos bien lejos, en muy pocos años, de esa producción de conocimiento indígena, fuera del capitalismo, y ahora estamos en el corazón mismo del sistema mundo capitalista, que es ni más ni menos que la Londres de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y rápidamente va a ser seguido por Alemania, Francia, Estados Unidos, es decir, los principales países de la Europa occidental, de América, por supuesto Estados Unidos, y un poquito más adelante también Japón, es decir, las principales potencias, que empiezan a ver en esta planta que está siendo estudiada por la ciencia un potencial económico, ¿no? Pero todavía en estas etapas, que es una etapa relativamente larga, la de la producción científica en los países centrales sobre la planta, aproximadamente unos 50 años, todavía no había privaciones o regulaciones privativas para el acceso a los conocimientos sobre la planta, ¿no? Es decir, propio de la circulación en el ámbito científico, los conocimientos sobre la planta circulaban, como suele ser común en el ámbito científico todavía hoy, de modo relativamente libre, ¿no? Es decir, uno podía acceder a los conocimientos que otro investigador producía, que otro país producía, mediante publicaciones y congresos, etcétera, ¿no? El cuarto momento de esta historia, tercer punto de irreversibilidad, va a ser cuando ya en la segunda posguerra, luego de algunos intentos frustrados de comercialización de la planta, en el contexto paraguayo, pero también en los países centrales, en el contexto de las dos guerras mundiales, hubo intentos de explotación de la planta, de parte de Alemania y de parte de Gran Bretaña. Recién en la segunda posguerra, en otro contexto, Japón va a ser el país que va por primera vez a emprender una explotación en gran escala de la stevia, ¿no? Estamos hablando fines de la década del 60, principios de la década del 70. Ya el capitalismo es otro, ya no es la misma fase capitalista que teníamos a fines del siglo XIX o la primera mitad del siglo XX. Y en esta nueva etapa capitalista en la que todavía estamos, la propiedad intelectual va a tener un rol clave, ¿no? Vamos a ver emerger rápidamente, a medida que el interés de Japón, de las compañías japonesas, por detrás de las compañías norteamericanas, empiezan a desarrollar un interés en la explotación comercial de la planta, vamos a ir viendo cómo despega la curva de patentamientos, derechos de obtentores y diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual que empiezan a gravitar sobre los conocimientos que se producen sobre la planta. Esto es una curva que se dispara en los últimos años, ¿no? Van a ver después por qué. Pero rápidamente, digamos que hacia la década del 70, esto es un quiebre que se da, que corresponde con un cambio que se da desde nuestro marco teórico, desde nuestra lectura, que se da con la evolución del capitalismo, ¿no? Ustedes saben que en la década del 70 hay un pasaje que se suele conocer de múltiples maneras, como del Fordismo al posfordismo, un pasaje hacia la acumulación flexible, una economía basada en el conocimiento. Esto se ha descrito de muchas maneras por diferentes autores y desde diferentes marcos teóricos, pero suele haber una coincidencia en que hay un cambio en la forma de acumulación desde la década del 70 y que ese cambio está asociado a una mayor importancia del conocimiento en la economía y puntualmente en las formas de controlar ese conocimiento, ¿no? Ejercer control monopólico sobre el conocimiento. Entonces, el escenario que tenemos, perdón que estoy diciendo muy rápido, pero es el tiempo que tengo. El escenario que tenemos hacia la década del 70 del siglo XX es todavía una planta que es conocida en el ámbito científico, que está mayormente fuera de los mercados del mundo y que apenas está despegando como producto comercial en el Asia, en el Extremo Oriente, en Japón como el principal mercado, porque Japón había prohibido en ese momento los edulcorantes sintéticos, fundamentalmente de origen norteamericano, ¿no? Y necesitaba un edulcorante no calórico para el mercado japonés. El producto se desarrolla durante varias décadas en el Extremo Oriente, Japón, Corea, fundamentalmente, producción primaria que ya no se realiza en Paraguay, sino que empieza a desarrollarse en China y en otros países de la región, Tailandia, Indonesia. Es decir, el producto deja de ser rápidamente, cuando se desarrolla la explotación capitalista, deja de ser un producto
originario del Paraguay, en el sentido de que se requería ir hacia el Paraguay para obtener las especies, sino que ya pasa a ser un producto modificado, por supuesto, por la mano del hombre, pero sobre todo por el interés capitalista de desarrollar la explotación de este producto en el Asia, ¿no? En el Extremo Oriente. Este es un cuarto momento, yo les decía, en esta historia, y un tercer punto de irreversibilidad, porque a partir de que se desarrollan los derechos de propiedad intelectual, ya no estamos en presencia de una libre circulación de conocimientos, sino que hay conocimientos que empiezan a estar regulados, cuyo acceso empieza a ser prohibitivo. Es decir, para acceder a determinados conocimientos yo requiero de pagar licencias que me permitan hacer uso de esos conocimientos, ¿cierto? Es decir, acá hay un cambio muy claro, ¿no? Sin embargo, durante 30, 40 años, la stevia no salió de los mercados del Extremo Oriente. Y ustedes me preguntarán por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no salía de Japón, de Corea, con un pequeño desarrollo en el Paraguay, Brasil y Argentina, muy pequeño? ¿Qué pasaba? Lo que pasaba en ese entonces es que la planta estaba prohibida. La planta estaba prohibida, así como están prohibidas otras plantas, por ejemplo, la planta de marihuana, ¿no? Que es el caso más conocido. La planta de stevia estaba prohibida para su reproducción en Estados Unidos y los mercados estaban cerrados, el mercado europeo, el mercado norteamericano, que son los dos mercados de referencia para los organismos de sanidad del mundo entero, habían cerrado las puertas a los productos en base a stevia porque decían que la stevia no se había probado su sanidad, ¿cierto? La sanidad de la planta para el consumo humano. Una de las cosas que yo pruebo en el libro es que, lejos de tratarse de un debate sobre sanidad, lo que pasaba es que había intereses concentrados de empresas norteamericanas, puntualmente una muy conocida por este auditorio seguramente, la empresa Monsanto, ¿no? Que en ese momento compra la patente del aspartamo, que el aspartamo era el principal edulcorante sintético, que fue aprobado a principios de los 80 en Estados Unidos, que es la base del NutraSweet, ¿no? La marca comercial es NutraSweet. Monsanto adquiere la patente del aspartamo y por lo tanto hace un fuerte lobby en la FDA, el organismo de sanidad de Estados Unidos, para bloquear el ingreso y el consumo de stevia en Estados Unidos para permitir el desarrollo del aspartamo, ¿no? A nivel mundial, por supuesto, porque Estados Unidos actúa como referencia. Esto va a llevar a que durante 30 años aproximadamente, desde los 70 hasta el 2000, la planta estuvo prohibida y con un desarrollo más bien regional en Sudamérica y en el Extremo Oriente, ¿cierto? ¿Qué pasa a partir del 2000 y hacia el 2008? ¿Y por qué todos hemos escuchado hablar de la stevia en los últimos años? Porque uno me dice, bueno, pero esta historia, ¿cómo puede ser si yo vengo escuchando de stevia todos los días, ¿no? Propaganda, ¿se acuerdan la Coca-Cola Life? Ese tipo de productos que dieron a conocer la stevia a un público masivo, ¿no? Lo que pasó es que, por un lado, los edulcorantes sintéticos empiezan a ser fuertemente cuestionados por los efectos sobre la salud. NutraSweet pierde algunos juicios muy importantes en Estados Unidos por posible carcinogénesis, o sea, efecto cancerígeno del aspartamo, y otros edulcorantes pasan por la misma situación de estar siendo cuestionados en los principales mercados, ¿no? Al mismo tiempo, hay una serie de cambios que tienen que ver con una nueva concepción en relación con la naturaleza, con los productos saludables, con la salud física, etcétera, etcétera, sumado a una serie de factores más que no voy a poder desarrollar acá, que hacen que cambie la opinión en relación a la stevia, ¿no? De parte de estas grandes compañías multinacionales. Cuando digo estas grandes, estoy hablando ni más ni menos que de Monsanto, Coca-Cola, PepsiCo, Cargill. Es decir, no estamos hablando de actores medianos, estamos hablando de los líderes de estas cadenas agroalimentarias, de alimentos procesados a nivel mundial, ¿no? Cuando estos actores empiezan a ver en la stevia un potencial mercado para explotar, empiezan a hacer un lobby ahora inverso. Ya no es el lobby para prohibir la planta, que era el lobby de los 80 y 90, sino que pasa a ser un lobby para que se abran los mercados para la planta, ¿no? Pero con un detalle, con esto ya voy acercándome hacia el fin. El detalle es que cuando abren los mercados, establecen un estándar técnico de calidad tan alto, que solamente adquiriendo las tecnologías que ellos mismos dominaban, ¿me explico?, podían alcanzar el procesamiento que pasan a requerir los organismos internacionales de sanidad para el caso de la stevia. Le voy a dar un ejemplo, ¿no? Lo que se solicitó fue 95% de pureza, ¿bien? En un glucósido de esteviol, que es, los glucósidos son el elemento edulcorante de la planta, ¿no? En un solo glucósido de los muchos que tiene la planta, que es el rebaudiósido A, se solicita el 95% de pureza del rebaudiósido, que es el 1% del peso muerto de la planta. O sea, están pidiendo un producto altísimamente refinado,
¿bien? Ya no es un producto natural, por supuesto. Lo que ustedes compran en el mercado no es un producto natural, es un producto sintético. Es otro edulcorante sintético más que es vendido bajo estrategias de marketing verde, como si fuera un producto natural de origen indígena, pero ya está lejísimo de eso. Pero el punto acá, para el análisis de teoría del desarrollo, lo que debería preocuparnos a nosotros como argentinos, como latinoamericanos, es la estrategia que adoptan articulando organismos de sanidad, normas técnicas de calidad con propiedad intelectual. ¿Cómo hacer un efecto cerrojo, un efecto de una regulación indirecta? Porque uno tiene la regulación directa que es la propiedad intelectual, es decir, yo tengo el monopolio sobre un conocimiento, ¿cierto? Pero luego está la regulación indirecta, que me obliga a mí a tener que ir hacia ese conocimiento monopolizado, a tener que ir hacia el mercado de patentes a adquirir esa tecnología. Porque si yo no tengo esa tecnología, no puedo alcanzar el refinamiento que me están pidiendo los organismos de sanidad y por lo tanto no puedo vender el producto. En concreto, y con esto cierro la historia, el entramado productivo paraguayo a partir del 2008 terminó siendo completamente transnacionalizado. Es decir, Paraguay, en la etapa anterior, cuando la stevia era un mercado marginal, había desarrollado un incipiente eslabonamiento productivo local, con producción primaria, de mediana escala, con una producción manufacturera de capitales nacionales, que exportaba incluso al Brasil, que exportaba a la Argentina. Es decir, había un pequeño proceso de desarrollo alrededor de la stevia. Cuando la planta se vuelve una commodity, ¿no? Una mercancía global, sobre todo los compuestos de la planta, que son compuestos altamente tecnificados, y las barreras sanitarias se elevan para dejar afuera a todos estos actores más chicos, lo que termina ocurriendo es que todas estas empresas pequeñas se ven obligadas a venderse, a asociarse a grandes capitales multinacionales que tenían la tecnología. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque esto creo que nos deja mucho para charlar. Bueno, me quedaron 1000 cosas afuera, pero no quiero robarles más tiempo. Muchas gracias. Gracias a vos, Santiago. Ahora le damos la palabra a Juan Manuel. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Gracias a quienes están conectados y conectadas para este debate, que me parece que nos convoca alrededor de preguntas muy amplias, ¿no? que van a permanecer abiertas. Básicamente, ¿qué rol ocupa el conocimiento en el capitalismo actual? Me parece que esa es una de las preguntas básicas que estamos tratando de desentrañar en estos momentos, en términos sociológicos, en términos históricos. ¿Qué rol ocupa el conocimiento en general en la producción y acumulación de riquezas, más allá del capitalismo, tal vez? Si hay una forma específica de producir conocimientos en el capitalismo, o en esta etapa particular del capitalismo, eso a lo que hacía referencia Santiago después de la década del 70, en un momento donde también, bueno, hay cierto o justificadísimo debate teórico alrededor del concepto de acercamientos en relación a la cuestión de algunos conocimientos científicos o no científicos. Y no solo qué rol ocupa el conocimiento en el capitalismo en general, sino más específicamente también qué rol está ocupando el conocimiento en lo que hace a las relaciones centro-periferia del capitalismo global en la actualidad. Y qué mecanismos y formas hay en la actualidad de apropiación de esos conocimientos y qué rol cumple esa apropiación de conocimientos en el sostenimiento y en el desarrollo de las desigualdades a nivel global. Sobre estas grandes preguntas de nuestro tiempo, en diálogo con ellas, Santiago, la verdad, nos ofrece un libro hermoso, muy lúcido, profundo, que abre un montón de debates. No vamos a tener tiempo en esta instancia de abordar todos los debates que abre el libro que aportó Santiago. La idea, en todo caso, es, por mi parte, ofrecer algunas escenas y algunas cuestiones en relación a lo que él relataba para abordar estos grandes temas.
a través de esta pieza que nos ha aportado para pensar en todo esto. No porque el libro lo resuelva acabadamente desde ya, pero sí porque abre un montón de debates. Es un libro muy polémico, muy filoso, con muchos puntos para discutir. Y bueno, para no excluir de esta instancia a quienes no hayan leído aún el libro, me parecía lo mejor abrir una serie de preguntas a partir de algunas escenas del libro que nos permitan participar y en todo caso interesarnos en el aporte de Santiago, en esta invitación a debatir estas cuestiones. Sí, en base a lo que acaba de decir Santiago, hay una hipótesis fuerte que es que los guaraníes, de lo que actualmente es el territorio paraguayo, de algún modo tendrían derechos cognitivos sobre la planta stevia que los harían acreedores de una parte de los beneficios de lo que luego se transformó en un negocio multimillonario a escala global. Detrás de esta idea hay una idea de que lo que genera valor, o en lo que consiste el valor en la historia y en el capitalismo, es el conocimiento. Y que en la medida en que los indígenas aportaron el conocimiento sobre la ubicación y el uso de la stevia, eso los haría acreedores de una parte de lo que después se transformó en un negocio global. Ante esta cuestión, que no es solamente sobre el caso de la stevia, de vuelta, Santiago analiza un caso para ver todo esto en general, y eso es el valor que para mí tiene el libro y los estudios de caso. No es quedarse en el caso, sino el caso como ventana para el conjunto. Esto lo podemos ver, bueno, de esto puede hablar Tamara después, digo, el tema de las semillas más en general, temas de apropiación cultural, digamos, todo esto lo podemos aplicar a distintos casos, ¿no? Pero si los guaraníes tendrían derechos cognitivos sobre la stevia traducibles en algún plano económico, lo mismo que otros pueblos, lo mismo que algún otro grupo social o individuos en particular respecto a algún tema. ¿En qué medida tienen esos derechos cognitivos y cómo traducir económicamente sus aportes? Y en última instancia, esto lleva a una cuestión más general, en parte en contrapunto con la teoría que ofrece Santiago en su libro y también Mariano Zuckerfeld, en relación a un posible reemplazo de la teoría del valor trabajo sobre la teoría del valor conocimiento, que es un problema no resuelto por la teoría del valor trabajo, pero tampoco, hasta donde entiendo, por la teoría del valor conocimiento, que es cómo cuantificar el valor conocimiento. En ese caso, cómo cuantificar el valor conocimiento de los guaraníes en todo lo que fue la evolución posterior de la stevia. Otra pregunta en relación a lo que acaba de mencionar Santiago, después de toda la evolución científica del siglo XX y principio del siglo XXI alrededor de la stevia, es qué lugar o qué proporción ocupan los conocimientos que aportaron los guaraníes respecto a la ubicación y al uso de la planta, qué proporción ocupan estos saberes que los harían acreedores de beneficios económicos, al lado de todos los conocimientos que se desarrollaron alrededor de la stevia en el siglo XX por la ciencia de los países centrales, básicamente, y algunos intermediarios locales también, en Paraguay, y todos los conocimientos que se pusieron en juego para desarrollar nuevos conocimientos alrededor de la stevia. En última instancia, sea en el caso de la stevia o en el caso de otras semillas, como es el caso del maíz, muy conocido en América respecto a Monsanto, ¿cómo y en qué medida se paga el conocimiento sobre la ubicación y la existencia de la planta a los indígenas guaraníes para que no estemos ante un caso de lo que Santiago llama explotación impaga
de conocimientos. ¿Cómo sería que no sea explotación impaga? Esa es una pregunta sobre el caso de Santiago, que exploró Santiago, y una pregunta sobre todos los demás casos que impliquen eso. Hay una escena del libro que es muy buena para mí, porque insisto que el libro es un libro muy lindo, muy hermoso de leer, digamos, además de que interpela, que es interesante, filoso y polémico, es muy lindo de leer. Hay una escena en la posguerra, muy clara, una escena de posguerra, en donde una expedición de Gasperi, un terrateniente paraguayo, visionario, que desarrolló en la década del 60 la stevia en Paraguay, emprende una expedición en un Unimog importado de Alemania para llegar a la cordillera de Amambay, donde estaba la stevia. El Unimog nos habla ya de una situación de posguerra, la importación, la industria alemana. Bueno, ¿cuántos conocimientos impagos supone el uso de ese vehículo para ir a la cordillera de Amambay? ¿Cuántas veces debería pagarse para que no haya explotación impaga de conocimientos para el uso de cualquier cosa? ¿Y a quiénes? Acá hay algo, hay una observación también muy lúcida de Santiago respecto a que algunas normativas, respecto a los conocimientos tradicionales, por parte de la ONU, la FAO, UNESCO, OIT, ADPIC, OMC, que protegerían los conocimientos tradicionales para que puedan ser justamente acreedores de beneficios económicos por esos conocimientos. Y Santiago observaba muy bien que esas normativas, por un lado, uno puede decir que protegían a esos conocimientos tradicionales de un usufructo ilegal, pero que los metían adentro de la mercantilización de sus conocimientos. Bueno, ¿cómo defender esos conocimientos tradicionales y a la vez aportárselos al desarrollo de la humanidad sin caer en la mercantilización? Es decir, la propuesta que sería un patentamiento al revés, un cercado de conocimientos, pero a favor de los pueblos de la periferia, sean indígenas, sean no indígenas, lo que sea. ¿Cómo hacer, vuelvo a esta pregunta, o cómo sería una situación en la que no habría explotación impaga de conocimientos en este mantenimiento, en esta construcción de las asimetrías entre centro y periferia? Así como planteé la escena del Unimog, me surgió lo mismo cuando Santiago nos relataba sobre cómo los primeros ejemplares vivos de la planta llegan a los jardines de Kew en Inglaterra, luego algunos ejemplares a laboratorios alemanes a principios del siglo XX, y comienza todo un desarrollo que él un poco acababa de sintetizar en Europa alrededor de esto. ¿Cuántos conocimientos se pusieron en juego? ¿Cuántos conocimientos ya tenían centralizados las potencias de la época como para poder reproducir esa relación asimétrica respecto a los conocimientos? Y no solo conocimientos, y acá está la discusión a ver si conocimiento es equiparable a valor o no, porque además de conocimiento, también hay una cantidad de trabajo acumulado en las potencias a través de distintos medios que ponen en juego para realizar esto, digo, desde los medios de transporte, medios de comunicación, relaciones diplomáticas, financiamientos y demás, que suponen ya antes de esta apropiación algún tipo de asimetría. Bueno, ¿qué lugar ocupan los conocimientos y qué lugar ocupa el trabajo acumulado en esa simetría? Por último,
está también lo último lo anteúltimo un poco que relataba Santiago, que es cómo, a pesar de los desarrollos químicos o botánicos de ingleses, alemanes, franceses a principios del siglo XX, la stevia no prospera como negocio durante toda la primera mitad del siglo, 3/4 del siglo XX, la stevia no fue un negocio. Hay una pregunta respecto a qué lugar ocupaba el conocimiento del potencial de la planta y posibilidades o condiciones para hacer de eso un negocio rentable. No fue sino hasta la prohibición de los edulcorantes norteamericanos en Japón en que eso pasó a ser rentable en toda una zona. Entonces hay que ver cómo se construyeron también las condiciones para que eso sea un negocio y hasta qué punto están conectadas a las propiedades de la planta y hasta qué punto tienen que ver con la creación de un negocio a partir de eso. En eso también hay observaciones muy lúcidas de Santiago que nos invitan a pensar en qué medida los monopolios agroalimentarios a escala global, químicos, transformaron el stevia en un negocio. Es decir, no es porque hubiera una demanda previa de un edulcorante, de una planta desconocida por la humanidad, sino porque generaron ellos mismos la demanda. Bueno, algo así en el caso japonés. Pero no solo por el tema del negocio, sino por el desarrollo químico del edulcorante. La cantidad de conocimiento y trabajo acumulado bajo la forma de medios para ese conocimiento que pusieron en juego los japoneses para desarrollar los edulcorantes en la década del 70. Entonces, a punto tal de que cuando los japoneses son invitados de vuelta a Paraguay, 10 años después, los japoneses les dicen a los paraguayos, bueno, ya no hay nada del stevia original en lo que estamos haciendo nosotros. Inventamos algo nuevo. Es tremenda esa. Los japoneses le vengan a decir ahora a los paraguayos a fines de los 70, a principios de los 80, bueno, ya está, listo. No dependemos en absoluto de ustedes, ya generamos algo nuevo. Ya nos independizamos de la ubicación de la planta y saber que ya está. Pero bueno, Santiago reconoce, hay un aporte cognitivo de los japoneses durante la década del 70 para transformar a la stevia en un edulcorante utilizable en términos económicos y rentable, que supone todo un montón de conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar ocupa el conocimiento de los guaraníes en todo este desarrollo posterior y cómo sería retribuible para que no estemos ante un caso de explotación impaga de conocimientos? Lo mismo cabría, porque ya a partir de la segunda posguerra, lo mismo cabría preguntarse respecto a los conocimientos generados por Bertoni, por los botánicos de Londres, por los químicos de Alemania en su momento, hasta qué punto fueron utilizados o no. Pero aún así, es tal la cantidad de trabajo acumulado y conocimiento acumulado y desarrollado que se desarrolla de la década del 70 en adelante que llama un poco a preguntarnos sobre esta cuestión. Así que, bueno, yo hasta acá no alcanza el tiempo para hablar y para preguntarnos sobre todo lo que invita a pensar el libro, pero simplemente para retomar un poco la trama que acaba de sintetizar Santiago y esperando nuevas instancias para poder discutirlo, me preguntaba sobre eso. ¿Qué lugar ocupa el conocimiento en esto? Si es por una apropiación o producción diferencial de conocimientos que se reproduce la relación centro-periferia, o si por el contrario es la relación centro-periferia asimétrica en base a otros parámetros que no son los del conocimiento, la que produce una producción y reproducción asimétrica de conocimientos. ¿Se entiende un poco? Si es por un tema de conocimientos o si es por otros temas que van por otros carriles y que incluyen al conocimiento, pero que lo exceden, que entiendo tienen que ver con otras relaciones económicas, militares, políticas, diplomáticas y culturales entre las potencias y los países de la periferia y entre las clases dominantes y las clases oprimidas y explotadas de cada país. Pero por eso el tema es si esa opresión y explotación pasa por el conocimiento o por dónde pasa. Acá es donde me parece que entramos en un terreno más polémico para el que no va a alcanzar el tiempo en esta instancia.
Muchas gracias, Juan Manuel. Ahora le damos la palabra a Tamara. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Les pido dos cosas, que me avisen si me estoy extendiendo el tiempo y que si se me llega a empezar a cortar porque no me anda muy bien la conexión, también me avisen y bueno, trato de mejorarlo. Bueno, primero que nada, de nuevo, gracias por la invitación a Santiago y a quienes organizaron. Es un placer, digamos, compartir esta mesa, este debate. Haber, digamos, tenido la oportunidad de leer el libro y de pensar a partir de los disparadores que plantea Santiago en su libro, pero también a partir de las preguntas polémicas y disparadoras de Juan de recién. Yo voy a tratar de enfocar un poco, traté de pensar algunas cosas vinculado con la temática en general, que tiene que ver con el conocimiento, la propiedad intelectual, la acumulación de capital, en un caso concreto, que es el que yo trabajo, que es el de las semillas. Yo hice mi tesis de doctorado analizando lo que yo entiendo o yo denomino el cercamiento de las semillas, tratando de tomar un poco toda la discusión de los cercamientos y esa reactualización del debate de la acumulación originaria que plantean varios autores y autoras en relación a pensar el capitalismo como un proceso continuo de cercamientos. Y específicamente lo trabajé para las semillas. Y trato de pensar un poco cómo se da esta relación entre el conocimiento, la acumulación y la propiedad intelectual en el caso de las semillas. Tomo las semillas porque me parece que es un elemento central para poder pensar esto, porque toma muchas de las cosas que estuvieron dando vuelta. La semilla constituye el reservorio de la vida, por un lado, digamos, no es cualquier elemento en el que estoy discutiendo o pensando la apropiación, sino un elemento que es reservorio de vida, que transmite los caracteres que darán continuidad a la especie, pero además interrelaciona aspectos que son biológicos, sociales, identitarios, culturales, espirituales y económicos, de tener en cada uno de ellos, pero podríamos, ¿no?, desagregar cada uno de estos elementos y cómo se ponen en juego en algo tan pequeño como son las semillas. Bueno, históricamente, digamos, fueron consideradas bienes comunes, que fueron mejoradas y compartidas por las y los agricultores en todo el mundo a lo largo de la historia, quienes mantuvieron el control de las mismas, lo que condujo a una gran diversidad, digamos, y acá como, digamos, toda la relación que tienen las semillas con la discusión de la biodiversidad, como resultado del trabajo humano. Y esto me parece importante marcar, que es que no hay semillas sin trabajo, y sin trabajo humano individual, pero sobre todo colectivo. Y acá Juan mencionaba el caso del maíz. Me parece que el caso del maíz es súper interesante para pensar esto, porque el maíz como tal no existía en la naturaleza, digamos, lo que existía era el teocintl, y lo que hay, digamos, o lo que es hoy, o lo que conocemos como el maíz, y sobre todo esa diversidad enorme que hay de maíces en muchos países de nuestro continente, tiene que ver con el mejoramiento colectivo que hubo a lo largo de cientos de años que llevaron a ese teocintl a lo que hoy conocemos como el maíz. Un poco también para pensar después en torno a estas preguntas que traía Juan sobre qué pasa con esos conocimientos, ¿no? ¿Cuáles son, qué conocimientos es los que se discuten en torno a la apropiación cuando hablamos de la propiedad intelectual? Pero también las semillas son el primer eslabón de la cadena agroalimentaria, son una fuente de poder, ¿no? Quien controla las semillas controla la cadena y por lo tanto los alimentos, y el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados del mundo. Está controlado por hoy prácticamente 3 grandes transnacionales, que luego de las fusiones de los últimos años, Bayer-Monsanto, la fusión de Dow y de DuPont, y de ChemChina y de Syngenta, llevan a que el 60% hoy del mercado global de semillas comerciales y cerca del 90% de las transgénicas esté controlado por estas 3 grandes megafusiones. Pero además, y esto también, digamos, me parece que es como el centro un poco de la discusión en el caso de las semillas, su función es dual. Son un producto alimenticio, como ya dije antes, ¿no? Son el primer eslabón de las cadenas alimenticias, pero también tienen la capacidad de reproducirse. Y esto ha hecho que a lo largo de la historia haya sido difícil transformarlas en una mercancía, porque es un ser vivo que puede reproducirse. Sin embargo, el capital buscó siempre estrategias diversas para sortear esa dificultad,
digamos, que tienen, digamos, las semillas, para poder lograr ese proceso de mercantilización o de privatización de las semillas. Y ahí es donde un poco, bueno, entra la discusión que yo planteaba del cercamiento de las semillas, donde, como pasó, digamos, con gran parte de los elementos que estaban, que eran comunes o que no estaban del todo subsumidos bajo la lógica del mercado, a partir de la década del 70 hay un proceso, digamos, muy acelerado de conversión o de mercantilización de muchos de estos elementos. Las semillas fueron uno de estos, digamos, elementos que si bien no es que, digamos, no había previo a la década del 70, lejos estoy de decir eso, digamos, de la década del 60-70, un proceso de mercantilización para nada, pero sí se acelera a partir de la década del 60, principio de los 70. Y acá, digamos, yo, digamos, pongo a jugar dos elementos, digamos, por un lado el cercamiento agrario, que tiene que ver con las transformaciones en los modelos que acompañaron los cambios técnicos de las semillas, digamos, por un lado la revolución verde, que acompañó la masificación de las semillas híbridas. Las semillas híbridas son un elemento importante, digamos, en términos de transformación técnica que plantea esta mercantilización de las semillas. Y por otro lado, digamos, la reconfiguración productiva que llegó, digamos, a su consolidación a partir más o menos de la década del 90, digamos, con los agronegocios, en tanto expresión del neoliberalismo en el agro, y por lo tanto todo lo que implica el neoliberalismo en términos, no, digamos, no solo económicos, sino en términos generales, como política de acumulación del capital, y el rol, digamos, del capital financiero y la financiarización de la economía, puesta también en el caso del agro. Y entonces el agronegocio supone una lógica productiva que está sustentada en la valorización de las mercancías agrícolas por el capital financiero global, y donde, bueno, ahí las semillas también, digamos, son parte de este proceso de aceleración, digamos, de este proceso que yo decía de mercantilización o de cercamiento de estas semillas. La segunda forma de cercamiento, que es el cercamiento jurídico, que remite a los cambios en las formas de apropiación de las semillas que van de la mano de la anterior, tiene, bueno, a las leyes de semillas que exigen el registro y la certificación obligatoria, los contratos bilaterales entre las empresas y los productores y productoras, pero sobre todo la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual es un elemento central para entender algo que está, digamos, no para el caso de las semillas, pero para el caso general, muy bien trabajado en el libro de Santiago, que tiene que ver cómo, digamos, si bien algo, digamos, la propiedad intelectual, que no es algo de los últimos años, sí, digamos, sufre en las últimas décadas un proceso de profundas transformaciones. Y en el caso de las semillas, básicamente y muy rápido, hay dos formas que Santiago las mencionaba de propiedad intelectual. Por un lado están los derechos del obtentor, que fue una forma particular y especial de propiedad intelectual creada a imagen y semejanza de las semillas, ya que las patentes, a lo que voy a mencionar ahora en un ratito, originalmente no eran válidas para las semillas, entonces se creó una forma específica de propiedad intelectual, que es el derecho del obtentor, que se le otorga a quienes producen variedades mejoradas agrícolas para explotarlas en exclusividad. Y las patentes de invención, bueno, que es algo bastante más conocido por todos y todas, originalmente estaba pensado para las invenciones y no para los descubrimientos, y por lo tanto no era válido para las semillas. ¿Qué pasó? La aparición de la biotecnología moderna con la ingeniería genética, y a partir de un fallo muy famoso de la década del 80 que permitió, digamos, el patentamiento de una modificación de petróleo crudo, habilitó esto de que, digamos, se pueda patentar digamos, modificaciones genéticas. Y para el caso de las semillas, esto habilitó el patentamiento de las semillas transgénicas, porque lo que se patenta es la modificación genética, no la en sí, sino el evento transgénico. Entonces, en algunos casos, no es el caso de Argentina porque no lo habilita, pero sí en otros países, una misma semilla puede tener doble propiedad intelectual, puede tener derecho del obtentor y puede tener patente, digamos, porque se está, digamos, protegiendo, digamos, por un lado, el germoplasma de la semilla con derecho de obtentor y el evento transgénico o el mejoramiento genético con la patente.
Es una protección además que es más amplia que el derecho del obtentor porque se extiende a la planta entera, a las semillas patentadas, y como dije antes, se aplica solo a las transgénicas. Los derechos del obtentor aparecen, digamos, con fuerza en la década del 60 con la UPOV, que es la Unión para la Protección de Poblaciones Vegetales, que hoy tiene 2 versiones en juego, la del 78 y la del 91. La del 78 es importante porque Argentina es parte de esa versión, digamos, y permite lo que se conoce como el derecho de los agricultores al uso propio. Es decir, que los agricultores pueden guardar parte de su cosecha y volverla a resembrar sin pagar regalías por la resiembra. O sea, tienen que comprar la semilla, pero pueden después hacer uso propio de esa semilla. Algo que la versión del 91 ya no permite. Y a partir de los 90, bueno, se generaron grandes transformaciones, como yo decía antes, en la propiedad intelectual, se modifica la UPOV con esto de recortar el derecho de los agricultores a sus semillas, extender y permitir la doble protección, bueno, y un montón de otras cosas que profundizan la propiedad intelectual. Se crea la OMC y con esto aparece la propiedad intelectual como un nuevo tema comercial, y acá también es un elemento importante, porque la propiedad intelectual a partir de los 90 no solo está asociada a la discusión de los conocimientos, sino también está asociada al comercio y al denominado libre comercio. Y esto también, digamos, se va a profundizar a partir de los 90, pero sobre todo a partir de la década del 2000, con la firma de los tratados de libre comercio, que también intentan avanzar y profundizar en este tema. Me parece que el caso de Argentina es interesante, un poco para pensar esto, porque digo, cada país es interesante por otra cosa. En el caso de Argentina me parece que es importante porque estamos hablando de una agricultura con un vínculo muy estrecho con el capitalismo muy de entrada. Digamos, la agricultura argentina, sobre todo la agricultura pampeana, tiene fuertes rasgos capitalistas. Y Argentina fue pionera en la que se denomina la protección, o lo que yo denomino el cercamiento de las semillas. En el 35 sancionó una ley, la ley de granos y elevadores, y en el 73 la ley que hoy está vigente, que es la ley de semillas y creaciones fitogenéticas. Además, en los 90 adoptó muy tempranamente las semillas transgénicas, modificó sus leyes de propiedad intelectual, y a partir de la década del 2000 hay un nuevo impulso para modificar la ley de semillas, que está vigente la del 73, con un punto importante que es el uso propio. Digamos, el gran debate es el punto, digamos, o la discusión en torno al uso propio. Sin embargo, a mí en los minutos que me quedan me parecía importante destacar que si bien en términos generales, digamos, en términos mediáticos, o en términos del debate oficial, digamos, lo que se discute es básicamente la cuestión de las regalías, me parece que hay mucho más en juego en la discusión de la propiedad intelectual, digamos, por supuesto en los intentos de modificación, pero en la propiedad intelectual en general, de las semillas en este caso, pero para mí, digamos, permite pensar otros elementos. Bueno, uno muy asociado a las semillas, que es el control de la alimentación, ¿no? Claramente, la discusión de la propiedad intelectual profundiza y eleva las barreras de entrada a un mercado que ya está altamente concentrado, y las regalías aumenta el precio de los productos protegidos y por lo tanto perjudica, por un lado, a productores y productoras de alimentos y por otro lado, a consumidores y consumidoras. El segundo punto, que es quizás el punto más en debate público, es el de la pérdida de autonomía de los productores y productoras, y toda la discusión en torno al uso propio, digamos, si es un debate, si es un derecho, si es una excepción, quiénes tienen derecho a hacer uso de este uso propio. Y por otro lado, bueno, vinculado con la pérdida de biodiversidad, y el cuarto elemento, que es el que más me interesaba poner a discutir, es el rol del conocimiento. Me parece que otra de las cosas que está en juego cuando discutimos la propiedad intelectual es discutir el conocimiento. Este nuevo paradigma científico, tecnológico, institucional y productivo que se instaló en la agricultura en los últimos años, el conocimiento se ha transformado en una mercancía que tiene alto valor agregado y que es plausible de ser apropiado y protegido, y ya vimos cómo se da esto en el caso de las biotecnologías. Y esto supone además la asunción de que hay un solo tipo de conocimiento, que es aquel que puede ser protegido bajo la propiedad intelectual, que es el saber científico, occidental y moderno,
que es individual y que es sobre todo, digamos, individual, algo que, digamos, deja por fuera a muchas otras formas de construcción de conocimiento, digamos, que muy bien están también relatadas en el libro de Santiago y a las cuales hacía Juan mucha referencia sobre estos conocimientos, que son formas de conocimiento tradicional, conocimiento que es colectivo, práctico, intergeneracional, y que claramente no entra dentro de los parámetros del conocimiento plausible de ser protegido por la propiedad intelectual. Sin embargo, esto no significa que estos conocimientos no se utilicen. Básicamente ahí lo que aparece es toda una discusión que también aparece en el libro de Santiago, que es el debate de la biopiratería, ¿no? Y que tiene que ver con todo este debate en torno a y que, digamos, de alguna manera es lo que intentaba poner a discutir Juan en torno a la apropiación de estos conocimientos tradicionales y de los recursos biológicos y genéticos para producir innovaciones y obtener beneficios en el mercado protegidos por la propiedad intelectual. Me parece que ahí hay un punto, digamos, interesante e importante para discutir, que se da en el caso, digamos, claramente en el caso de la stevia, que se da en el caso de las semillas muy claramente, y que, bueno, además en el caso de las semillas introducen otra discusión, que es que estamos hablando de patentamiento de formas de vida, ¿no? Estamos hablando de, digamos, no de cualquier patentamiento, sino de algo que yo decía antes, que es reservorio de vida. Pero bueno, se me acabó el tiempo, así que quería, digamos, lo dejo acá y lo seguimos discutiendo en el momento de la intervención y del intercambio. Bueno, nada, me parecía importante como poner a discutir algunos otros elementos en relación a la propiedad intelectual y específicamente la propiedad intelectual en semillas, que muchas veces están por fuera de los debates que aparecen en los medios, digamos, que van a ver que aparecen en los medios cuando se discute, sobre todo la ley de semillas, digamos, que es lo que más hoy se está discutiendo. Bueno, por ahora lo dejo acá y abrimos a la discusión. Muchas gracias, Tamara. Ahora les propongo leer algunas de las preguntas que nos llegan desde el chat. Para todos, digamos, las preguntas están orientadas a los tres. Cualquiera lo pueden hacer en términos de debate o ir respondiendo alternativamente cada uno. Dice Alejandra, ¿es posible que estos conocimientos ancestrales sean potencialmente estratégicamente considerados patrimonio inmaterial y se les quite valor mercantil? ¿Quieren que siga con otras? Vamos, hay varias, seguimos, hacemos todas y abrimos el debate. Para pensar la apropiación del conocimiento en el empleo de plantas con propiedades medicinales utilizadas por diferentes culturas en el interior del país. Y, digamos, me parece que habla de lo que ustedes estaban comentando. Interpela a pensar la relación centro y periferia, que es un poco lo que hacía referencia Juan Manuel, y la pregunta es, ¿qué rol tienen que tener los organismos internacionales para la construcción de estos patentamientos? ¿Es posible pensar que ayuden a las redes de productores o por el contrario, que cerquen aún más las semillas y su conocimiento? Y la última pregunta de Alejandra dice, es interesante pensar cómo la explotación impaga se vincula con discursos de organismos institucionales, instituciones científicas, entre otros actores, que encubren una función instrumental de esos conocimientos. Bueno, ahora el turno de ustedes. Bueno, estamos escasísimos de tiempo. Algunas de esas preguntas creo que tienen respuesta en el libro, o por lo menos son abordadas. No estoy promocionando el libro, pero digo, no llegamos a trabajarlas. En relación a la primera pregunta, la voy a retomar porque creo que da cuenta de algunas cosas que planteaba Juan como problemáticas en relación a la interpretación del libro, ¿no? El primer punto ahí yo diría, Juan y Alejandra, ¿no? Sí, es el planteo de derechos cognitivos, como lo llamó Juan, que yo no uso ese concepto, no es mío, es de la jurisprudencia internacional. Es decir, yo no soy el que está ideando la idea, ¿no?, de que los pueblos nativos, originarios, productores de conocimientos tradicionales, tengan derecho a una proporción, una parte del usufructo de sus conocimientos. Es la OIT, es la FAO, es la UNESCO, es la Convención de Diversidad Biológica, no soy yo. Es decir, no es Santiago Liaudat que está planteando esto,
sino que es la jurisprudencia internacional a la cual nuestro país, por ejemplo, adhiere y muchos otros países del mundo, ¿no? La gran parte de los países del mundo. Y de hecho hay culturas, comunidades que han logrado este reconocimiento. Es decir, hay compañías multinacionales que han debido pagar, han tenido que pagar a comunidades tradicionales por sus conocimientos, y de hecho, los Paita Viterá, y que es la comunidad específicamente guaraní que proporcionó los conocimientos de la stevia, están en este momento litigando por este tema. O sea, no es un tema de biblioteca, digamos, de café, ¿no? Es decir, hay actores sociales puntuales, organizados, con asistencia de científicos también del Paraguay, que están siendo parte en este momento de un proceso de lucha por reconocer su aporte cognitivo a esta producción de conocimiento. ¿Ven? Digo, no es un tema de café, si bien tiene toda una deriva teórica súper interesante que Juan la desarrolló muy bien y que no llegaría hoy a desarrollarla, ¿no? Y que muchas de las preguntas que hacía Juan se aplican por igual a la teoría de valor-trabajo. Sí. Por un lado, primero, vos pusiste ejemplos que no son adecuados. Por ejemplo, el caso del Unimog, el empresario pagó por el camión, y por lo tanto pagó por los conocimientos que contiene el camión. Y al chofer que manejó el camión lo explotó en términos salariales como cualquier otro trabajador de su emprendimiento rural, ¿no? Y por lo tanto era un explotado en términos clásicos, ¿no? Es decir, ahí hay un intercambio de valores monetarios con las asimetrías del caso, la explotación, etcétera, etcétera. Los indígenas son los que no recibieron nada en ese caso. Los científicos también cobraron por su trabajo, cobraron un salario, que indirectamente también yo lo planteo eso en las conclusiones, ¿no? Está haciendo, o sea, las empresas mismas aportan al estipendio de los científicos mediante sus impuestos, etcétera. También hay otros casos más directos de aporte. No es el caso de los indígenas. O sea que ahí hay un caso cualitativamente diferente. En ese caso es impago. En los otros casos es otra forma de explotación, ¿no? Sin embargo, el debate que plantea Juan es más profundo y ahora conecto con lo de Alejandra y cierro para dar lugar a los compañeros por el tiempo. Me gustaría charlar todos los temas, igual vamos a seguirlo. ¿Qué es la propuesta? ¿No? Es decir, ¿qué podemos hacer? Que es un poco lo que pregunta Alejandra, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y también acá no hay que inventar nada. Se están haciendo cosas. Por supuesto no tienen por qué saberlo porque no es el área de Juan, ni mucho menos. No sé el caso de Alejandra, pero hay varias estrategias posibles. ¿Bien? Pero todas tienen que partir de un conocimiento de cómo funciona el mecanismo. Si lo ignoramos, creo que ocurre mayormente, ¿no? Es decir, estos temas están mayormente fuera de la agenda. Mientras lo ignoremos, los actores más poderosos son los que usufructúan su posición dominante, ¿no? Entonces, lo primero es arrojar luz sobre esta problemática y luego ver cuál es el mejor curso de acción pragmáticamente, políticamente, éticamente. Hay que entrar a jugar múltiples dimensiones. 2 o 3 ejemplos. 1, India. La estrategia que tomó India, que es un país que saben que tiene posiciones soberanas en muchos aspectos, en propiedad, en conocimiento tradicional, la posición que tomaron fue publicar el conocimiento tradicional en lenguas europeas y en las lenguas dominantes de la India, para que ese conocimiento, una vez publicado, ya no pueda ser patentado, porque no es una innovación. ¿Me explico? Es una estrategia válida, de desmercantilización, si quieren, porque inhibe que un actor externo tome un conocimiento y lo patente. Fíjense qué estrategia interesante, ¿no? Hay que discutirla en todas las facetas que tiene, pero es una estrategia posible. Otra estrategia es la que decíamos recién, indígenas u otros actores que luchan por el reconocimiento de su aporte. Es otra estrategia. Otra puede ser la que está diciendo Alejandra por ahí. Bueno, no puede establecerse alguna forma de patrimonio de la humanidad. Bueno, yo eso lo discuto en el libro, pero es una estrategia posible también. Otra es pensar en términos agregados, no en términos de un pueblo o una situación, sino en términos de, por ejemplo, lo que ocurre con el medio ambiente, donde hoy se reconoce a los países del sur global como acreedores ambientales, es decir, son países que no destruimos el medio ambiente, pero sufrimos los efectos. Entonces se está dando este debate en los organismos internacionales para que los países del norte tengan que hacerse cargo de los efectos del desastre climático, financiando el desarrollo de los países del sur. Este tipo de debates se dan, ¿no? ¿Por qué no pensarlo también en términos cognitivos? ¿Por qué no pensar el conocimiento que nos fue apropiado? ¿Por qué no pensarnos como acreedores cognitivos? Es decir, ¿por qué no pensarlo como un argumento contra las patentes? El hecho de decir, bueno, en términos agregados, todo el conocimiento que aportamos desde América, desde Latinoamérica, desde los países del sur, que puede ser parte del debate. Bueno, esto es mucho más largo, pero simplemente dejo algunas puntas abiertas. No sé, Tamara, Juan Manuel, si quieren complementar, discutir, matizar.
¿Vas vos, Juan? Bueno, dale, sí. No, en relación a esto que aclaraba Santiago, me parece que el tema, más allá de los términos, remite justamente, ponía el ejemplo del Unimog que fue pagado. ¿Qué cambia si esto hubiese sido pagado y cómo y en qué medida a pueblos que estaban afuera de la ley del valor? Sea valor conocimiento o valor cualquier cosa, los pueblos que estaban en la cordillera de Amambay no necesitaban dinero para sobrevivir. Por eso, es más, una digresión, como a veces... yo creo que por eso se tardó tanto en llegar a la planta en un momento, porque no había qué ofrecerles. Y ellos encima se asumían como guardianes de la planta, y para cuando llega la década del 60, sí, les dan una vianda, le dan algo, porque ahí ya me parece que están en un proceso de absorción por parte de una economía mercantil, por lo menos, y hoy ya están reclamando a escala internacional. Ya están adentro. Pero coincido. Por eso digo, ¿cuántas veces se tendría que pagar? Por la Unimog se pagó una sola vez. ¿Cuántas veces se tendría que pagar para no estar ante un caso de explotación impaga de conocimiento? Yo lo único que quisiera agregar en términos teóricos a las preguntas es una palabra que para mí puede ser una llave interpretativa para esto, vinculado a lo que planteaba Tamara también, que es el concepto de renta. El concepto de renta es distinto que la ganancia, y se origina de otro modo. La renta se origina a partir de la monopolización de algo. Y entonces me parece que a lo que estamos asistiendo, a partir de la década del 70 y a partir de lo que comentaba Tamara, es a un... bueno, por eso, no sé si todo el mundo está viendo... No, por eso. Ahí Santiago me está agrediendo por el chat. Por el chat interno. No, es que no hay tiempo para ver todas las implicancias teóricas que tiene el tema. Pero el concepto de renta, digo, a partir de la apropiación monopólica de algo, se genera un beneficio, no tanto porque eso tenga un valor, sino porque está monopolizado. Se genera una renta de la tierra, no porque la tierra tenga un valor, porque no fue producida por el trabajo humano, sino porque fue cercada y monopolizada. Y yo creo que a lo que estamos asistiendo de la década del 70 para acá es un proceso de monopolización de ciertos conocimientos que hasta hace poco tiempo eran de acceso relativamente libre y que eso genera un beneficio económico, pero que no es necesariamente a partir de la explotación directa de quienes producen esos conocimientos, sino que es un conocimiento, es un beneficio bajo la forma de rentas. Entonces, acá vendría otro tema interpretativo que se agregaría a lo que estamos conversando, que creo que sí coincide con las características de un capitalismo rentístico, no solo en relación al conocimiento, sino a muchas otras cuestiones en esta fase que se abrió a partir de mediados de los 70, a partir de los 80, ¿qué tiene que ver con esto? Con la acumulación en base a rentas, en base a capital ficticio, en base a monopolizaciones, en base a acaparamiento de tierras incluso, insisto, sobre lo cual se obtiene un beneficio no tanto por la explotación directa del trabajo operado ahí en ese lugar, sino por una renta. Digo, desde Irsa en la ciudad de Buenos Aires hasta Gurnequian en Chaco o Landgraben en África. O el cercamiento de las semillas o los mecanismos que describe Santiago a partir de 2006, 2007, 2008, en donde los monopolios de las semillas, la producción de alimentos van creando las condiciones para monopolizar, poner altas barreras de entrada a algo y a partir de eso poder obtener un beneficio de tipo, insisto, rentístico, que está por encima del conocimiento que va a ser pagado, insisto en esto, una sola vez. Y lo que me decía Santiago en el chat es, se compró el Unimog, no el conocimiento del Unimog, y por eso la pregunta sería, ¿cómo se paga el conocimiento de la stevia? ¿Cómo se paga si yo pago stevia, no el conocimiento de la stevia? Bueno, ¿cómo hago entonces? Eso es una pregunta real en relación a alguien
sí tiene el conocimiento de cómo producir, que no es una persona en particular, es un colectivo social, incluso es amplísimo, y no me quería meter en el tema de teoría del valor conocimiento justamente porque no íbamos a poder abordarlo, pero lo que sí invito a pensar en este concepto de renta y en relación a esto último de qué hacer, si se me permite, yo creo que hay que, digamos, hacer una especie de acercamiento al revés de todo lo que podamos acercar para este lado y eventualmente piratear todo lo que se pueda piratear para el otro. Porque me parece que es una de las dimensiones que hace a la reversión de la situación de centro y periferia. Un aspecto, hay muchos otros. Pero en cuanto al tema de producción de conocimiento, y en esto he aprendido bastante de Santiago en ese sentido, me parece que hay un tema sí de acercamiento al revés, sí de patentamiento al revés, de monopolización de lo que podemos monopolizar como nación, digo, como pueblo periférico, y eventualmente de violación de derechos de propiedad, para lo cual también hay que bancársela. Digamos, China se la ha bancado y la pregunta es si ha crecido en base a la violación de derechos de propiedad de otros países o ha podido violar el derecho de propiedad de otros países porque tenía los medios para hacerlo de antes, en base a un desarrollo político, económico de otro tipo. Y ahí vuelvo a lo que charlaba al principio. Pero bueno, yo creo que da para hacer un seminario sobre el libro de Santi y todas las dimensiones que abre. Recomiendo, es un libro sobre el que se aprende mucho, interpela, polémico y algo que infrecuente, además de todo esto del rigor científico, un libro bello de leer. Alguien dijo alguna vez, si es verdadero es bello. Bueno, es el caso del libro de Santiago, así que recomiendo la lectura para seguir pensando en todo esto. Bueno, yo solo, nos quedan 3 minutos del horario más o menos que nos habíamos pautado, así que voy a tomar solo lo último, no me voy a meter en la polémica porque no hay tiempo, solo me voy a meter en lo último no en la lectura del libro, que claramente la recomiendo, anterior que planteaba Juan, que tiene que ver un poco con las preguntas, y me parece que, a ver, esta discusión, digamos, es para mí el meollo de muchos de los debates que se están dando hoy, muchas de las organizaciones, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, en muchos países. Hay ahí como toda una discusión, digamos, que preguntan sobre los organismos internacionales. Bueno, también eso supone un debate. Esta discusión, digamos, del pago justo y equitativo de beneficios, bueno, aparece en los tratados internacionales, aparece en el convenio de biodiversidad, aparece en el protocolo de Nagoya, y es un gran debate, porque me parece que una de las cosas que también supone es qué supone el pago, digamos, cómo se paga, esto que planteaba Juan antes, digamos. Me parece que la discusión no es solamente si es conocimiento o no, sino, digamos, en términos del debate de esto de ciertas cosas que son entendidas como inmercantilizables. Entonces, discutir la monetarización supone una traducción de mercantilización, digamos. Entonces, hay una discusión ahí sobre qué es el pago, digamos, sobre cómo se paga, digamos, y qué es lo justo, digamos, qué es justo y equitativo, digamos, en esto que plantea Juan. Hay algo ahí que me parece interesante, digamos, vuelvo al caso del maíz, porque me parece que esto es como muy gráfico, que aparece siempre en las discusiones sobre las semillas, y es, bueno, hoy se discute, ¿no? Te dicen, digamos, y yo lo discutió mucho con representantes de las empresas en el debate de la ley de semillas, que, bueno, las empresas necesitan cobrar regalías extendidas, esto que yo decía, ¿no? Cobrar no solo por la venta de la semilla, sino por cada resiembra de la semilla, para recuperar la inversión, porque es un know-how muy, digamos, importante el que se pone en juego y demás. Ahí lo que se discute, digamos, desde las comunidades campesinas es, bueno, nosotros estamos patentando y pagando por esa última modificación genética que se le hizo a una cadena, digamos, que yo decía antes, digamos, del teocintla al maíz, digamos, hubo muchísimos años, muchísimos siglos de mejoramiento, digamos, de trabajo, de valor trabajo puesto en juego en esas semillas. Bueno, eso no solo está invisibilizado y es, digamos, trabajo no pago, sino que es apropiado, digamos, porque sobre eso es que se hace ese último desarrollo sobre el cual sí se paga regalías, sí se paga patentes, sí se paga, digamos. Entonces, ahí me parece que hay una discusión que está, digamos, que está presente, digamos, que está presente cuando discutimos, digamos, sobre las regalías
y todo este debate, digamos, de la profundización de las empresas, pero que también está presente en muchas de las propuestas que buscan, digamos, reivindicar o, digamos, o qué hacer con esto. Entonces yo planteaba esto, digamos, el pago justo y equitativo de beneficios, que me parece que es un gran debate, digamos, que está puesto en los tratados y que hoy también está en discusión. Y solo una cosita más y cierro. Hoy esto, digamos, lo estamos discutiendo porque estamos discutiendo esto que yo decía antes desde el programa Semillar en el que estoy, estamos discutiendo qué hacer con las semillas nativas y criollas de nuestro país, que no están reconocidas, digamos, y están invisibilizadas por la ley de semillas, pero sobre las cuales sabemos que hay biopiratería, sabemos que hay apropiación. Entonces la discusión también es qué hacer con eso, digamos, en esto del cercamiento a la inversa, digamos, las dejamos libres, digamos, semillas libres, digamos que eso también es libre para el uso de otros productores y productoras, pero también es libre para la apropiación. Le damos algún tipo de reconocimiento, que no es propiedad intelectual, porque es, de nuevo, es un tipo de conocimiento que no, digamos, que no tiene que ver con el conocimiento, digamos, ni con las características de estas semillas. Bueno, hay ahí como toda una discusión que está abierta, está toda la discusión de las semillas de código abierto, digamos, del open source, digamos, tratando de pensar algunas cosas parecidas al software libre, también pensando en las semillas. Bueno, hay ahí como tú, digamos, no, hay amplias debates, pero me parece que hoy eso lo que está, nada, está en juego y está en debate, y nada, digo, me parece que ahí también la pregunta sería qué sería el acercamiento hacia adentro, digamos, porque, digamos, de nuevo, digamos, pensar, digamos, usar las mismas herramientas también supone una previa mercantilización, digamos, para desmarcar, digamos. Entonces, me parece que ahí hay como todo un debate sobre el qué hacer. Muchas gracias. No sé si quieren, nos dan unos minutitos más, así que no sé si quieren responderse nuevamente. Santiago. No responder, sino ahondar. Me parece que se abrió una línea ahí de reflexión en las últimas intervenciones que para cerrar la charla está muy bien, que tiene que ver con el qué hacer, ¿no? Esta pregunta que nos legaron hace 100 años. Mi opinión, no sé si le importa a alguien, pero es que una cosa es el debate de principios y otra es el debate pragmático, ¿no? Quiero decir con esto, yo puedo estar en contra éticamente, por principio, a la idea misma de la propiedad intelectual, ¿cierto? De hecho, en buena medida lo estoy. No de los derechos morales de la propiedad intelectual. Para quienes conozcan la teoría de la propiedad intelectual, están los derechos morales, los derechos económicos. Derechos morales es el reconocimiento a la autoría de una obra. Por supuesto, no estamos en contra de eso, ¿no? Es decir, nadie quiere que le roben un artista, un científico, su trabajo y no sea reconocido. Derecho moral, eso está fuera de discusión. Estamos hablando del derecho económico y hay una serie de autores muy importantes a nivel mundial y a nivel latinoamericano que ponen en cuestión los fundamentos mismos de la propiedad intelectual, con argumentos parecidos a los que dio Tamara, por ejemplo, el hecho de que el aporte cognitivo del actor que está patentando es el último detalle, ¿no?, de una cadena de aportes de conocimientos que son incluso milenarios, ¿no? Entonces, y hay muchos debates de fundamentos acerca de esto, ¿cierto? Entonces, ese es un debate teórico fascinante, interesante, válido, porque alimenta también la lucha política, alimenta la reflexión de los actores sociales, es parte del argumento. Y el otro debate tiene que ver con el mundo en que vivimos, ¿no? Es decir, y qué estrategia pragmática desde un punto de vista soberano, entendiendo que compartimos una mirada en relación al país, a cómo desarrollar las fuerzas productivas internas, en un esquema de distribución de la riqueza, es decir, algunos esquemas básicos. Si ya tenemos una mentalidad liberal, aperturista, estamos fritos, o sea, este debate no existe. Pero si creemos en la capacidad del Estado de orientar un proceso de desarrollo en un sentido endógeno, que permita un crecimiento más equitativo, etcétera, bueno, ya entramos en el debate pragmático, ¿no? Y este debate pragmático creo que requiere precisar áreas, requiere precisar sectores, no se puede tomar una política uniforme, ¿bien?, en relación a la propiedad intelectual. Ese sería un poco mi mensaje de cierre, ¿no? Es decir, lo pragmático requiere de actores en contexto, situados, capaces de identificar grietas en términos de la jurisprudencia internacional. No es lo mismo un sector que el otro, por decirlo así. Bien, de hecho, los chinos, por ejemplo, tampoco desarrollaron una política uniforme. No la desarrollan hoy. El ejemplo que trajo Juan, que él sabe bien que yo lo he trabajado, ¿no? Es decir, China tuvo una política de
copiar conocimientos en algunas áreas, y en otras áreas respetó la propiedad intelectual porque entendían que en el modelo de negocios de ellos les servía eso. Y este es el mensaje que nos dejó Sábato, ¿no? El gran tecnólogo argentino, el gran teórico del desarrollo en Argentina, década de 60 y 70, uno de los grandes, que planteaba esto que él hablaba como el mix tecnológico, ¿no? Él decía, el mix tecnológico es comprar donde haya que comprar tecnología y no se pueda copiar. Innovar donde haya que innovar, en sectores que tengamos las capacidades para innovar, que podamos ser nosotros quienes establezcamos derecho de propiedad intelectual sobre conocimientos que podamos a nivel global salir a comercializar y a disputar nuestro lugar, y copiar en aquellas áreas en las que necesitemos copiar. Este es el pragmatismo sabatiano, ¿no? Por supuesto, acá me pueden discutir los compañeros y están en su derecho de decirme, no, pero yo estoy en contra de la propiedad intelectual. El tema es el mundo en el que estamos. Y como bien dijo Juan, si yo libero mis conocimientos, también lo dijo Tamara, ¿no? El debate en relación a semillas. Si yo libero mi conocimiento, bueno, sí, me quedo contento con mi conciencia, pero también estoy liberando, ¿no? Estoy haciendo un conocimiento, estoy liberando un conocimiento para la explotación también de los actores concentrados, ¿no? Que pueden, agregando un detalle, patentar ese conocimiento. ¿Bien? Entonces hay todo un debate que no nos da tiempo, pero que yo resuelvo de esa manera, ¿no? Diciendo, bueno, no se puede tener una política general. La política de la ley de patentes, porque vayamos a discutir el régimen jurídico que tenemos, que son las regulaciones que ordenan la actividad en relación a la propiedad intelectual, es una ley que debe ser discutida. Es una ley de los 90, es una ley que sigue la jurisprudencia internacional propia de los 90, ¿no? El monismo jurídico, ¿no? Alinear la ley interna con la ley global, establecida por los Estados Unidos. En ese contexto, la Organización Mundial de Comercio establece un tratado, que es el tratado ADPIC, ¿no? De acuerdos de derecho de propiedad intelectual y comercio, y las leyes de patente de los países periféricos se adaptan a ese modelo. Y una vez más, los países centrales hacen la política que nos tienen acostumbrados, ¿no? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque nosotros seguimos, ¿no? La zanahoria que nos pusieron por delante, adoptamos toda la jurisprudencia de los países centrales en relación a la propiedad intelectual, pero las posiciones son asimétricas. Es decir, ellos son exportadores de propiedad intelectual y nosotros somos importadores de propiedad intelectual. Y nos atamos de pies y manos para seguir caminos, como el que decía recién, caminos mixtos, híbridos, pragmáticos, que requieran, de acuerdo al sector, diferente estrategia. Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, creo que es un excelente cierre. Ya estamos sin tiempo y como dijeron, digamos, la temática tiene múltiples implicancias y bueno, este es un aporte justamente a generar otras instancias para seguir pensando estas cuestiones de la dinámica de nuestro modelo de desarrollo económico. Bueno, con esto damos por finalizada la edición del FOPAR de hoy. Le agradecemos a Gustavo del equipo técnico de la Universidad Nacional de Quilmes y le agradecemos obviamente a Tamara, Juan Manuel y Santiago al haber compartido con nosotros este momento y habernos, digamos, disparado estos interrogantes. Los esperamos a todos en una próxima edición. Muchas gracias. Chao, hasta luego.